¿Y qué ocurre si hay un estallido social en Cuba? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La tensión social que se vive en la isla no surgió de la nada ni resulta de un complot internacional para provocar revueltas populares, como afirma la dictadura. En los primeros meses de 1994, cuando los cubanos transitaban por el peor momento de la crisis llamada el Período Especial, un ex coronel jefe del contraespionaje de La Habana fue acusado de escéptico. La recriminación sobrevino de una reunión de la jefatura del Ministerio del Interior, donde el primer oficial advirtió que el descontento de la población provocaría una explosión social. Tras el hecho, narrado por personas próximas al coronel defenestrado, sobrevino el maleconazo, la mayor protesta espontánea contra el régimen de la isla. El gobierno enfrentó la ira popular con la combinación de las fuerzas represivas conformadas por agentes de la policía, paramilitares y efectivos del ejército. Luego, para liberar la presión interna, empujó hacia el mar a más de 32.000 cubanos durante el tercer mayor éxodo masivo hacia los Estados Unidos. Mientras se acerca un nuevo aniversario del régimen fundado en enero de 1959, Miguel Díaz-Canel, títere castrista, gobernante designado por el Partido Comunista, no encuentra nuevas promesas en el cajón lleno de juramentos incumplidos por la revolución. Ante la continuidad del fracasado socialismo cubano, el mandatario intenta sostener el poder con medidas económicas impopulares que exacerban las críticas en todos los estratos sociales. El horizonte de la actual política administrativa está marcada por el incremento del caos económico. Producir alimentos con tripas de animales ha sido la propuesta de los dirigentes para satisfacer al pueblo. A este panorama se le suman las consecuencias de la incontrolable pandemia. En este contexto, el sistema policíaco de la isla tiene como uno de sus principales objetivos medir el pulso de la angustia social. En momentos en que la impopularidad del gobierno alcanzó las figuras públicas afines a su política, es evidente que el régimen se prepara para las protestas masivas. La prensa oficial, por su parte, advierte que las autoridades están engrasando los músculos represivos. En los últimos meses, los medios dedican sus espacios a reportar la preparación de las fuerzas especializadas para sofocar las manifestaciones públicas. En las calles se multiplica la presencia policial combinada por agentes del ejército y las fuerzas paramilitares, bajo el falso libreto de mantener el orden durante la crisis de la salud. La tensión social que se vive en la isla no surgió de la nada ni resulta de un complot internacional para provocar revueltas populares, como afirma el gobierno, mucho menos es el resultado de las sanciones de Estados Unidos. En el punto en que se encuentra Cuba, es parte del proceso del deterioro social que, cuando alcanza el extremo, resulta propicio para las protestas populares. El temor a una iniciativa popular. Las fuentes consultadas sobre las posibles causas que podrían alentar a una explosión social en Cuba coincidieron en dos respuestas frecuentes: la prolongación de la crisis económica y el aumento de la represión. Respecto a encontrarse una protesta en la calle, 24 personas de las 30 consultadas respondieron que se sumarían. El resto dijo que no formaría parte de una eventual protesta por el temor a la represión o que solo se mantendrían como espectadores. Sin embargo, todos declararon el deseo de cambios sociales y aceptaron la protesta como vía para lograrlo. En Cuba no existen mecanismos efectivos para proveer cambios políticos. Esta barrera que pretende asegurar el poder a la clase dirigente abre el camino a las manifestaciones sociales como única herramienta para emplazar a los gobernantes. Cualquiera de las situaciones que martirizan a los cubanos podría ser la causa del detonante: el desabastecimiento, las colas, los derrumbes, el exceso represivo de la policía, los apagones, la asfixia económica, la crisis sanitaria del COVID-19 y, encima de todo, la falta crónica de libertades. Es difícil predecir el día o el lugar del estallido. La pluralidad de las causas aumenta la presión social en todos los aspectos de la vida cotidiana. Esta incertidumbre mantiene al régimen como un boxeador ciego lanzado contra las cuerdas, que se protege el rostro sin distinguir la dirección del golpe fatal. Este temor ciego a la ira popular justifica la permanente presencia intimidatoria de la policía y del ejército en las calles. La estrategia represiva del régimen está dirigida a intimidar a la población en las calles y tiene como principal blanco a las personas que el gobierno cataloga como iniciativistas, que hasta ahora no han llamado la atención de la policía política y que podrían iniciar un estallido. Están en todas partes, en medio de las multitudes que exigen y exhortan a los demás a unirse al reclamo del momento. Otro de los temores que las autoridades no pueden controlar es el papel del Internet y de las redes sociales en la cultura de la movilización del pueblo. El estallido espontáneo no necesita convocatoria, se alienta con la trascendencia que alcanza en las redes sociales cualquier suceso dentro de la isla.
conecta a los cubanos en el mismo descontento y los guía hacia un solo objetivo, un cambio social, la rebeldía contenida. En el momento en que la revolución tomó el poder, propagó entre los cubanos el destino fatal que le aguarda a quienes disienten de su política. Sin embargo, las señales más claras de la explosión social es la rebeldía contenida como una bomba de tiempo que registra su tic-tac en el enfrentamiento del pueblo con la policía. El desgaste de la generación de 1959 es el principal punto que desmitifica la revolución, sobre todo al hacerse indiscutible que el paquete de dirigentes designados ya no agrada a una considerable parte del pueblo, capaz de expresar su descontento como nunca antes. Sobre esta realidad descansa la incertidumbre de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, quienes dirigen en el país, conocen que una explosión social de gran magnitud debilitaría a las fuerzas represivas, cada vez menos comprometidas con la jerarquía impuesta. El régimen domina las causas que provocarían la revuelta, pero prefiere ignorarlas, culpar a los adversarios políticos y aferrarse al poder para mantener la continuidad de la dictadura. Siguiendo con las noticias, cubanos americanos de Miami apoyan las políticas de Donald Trump hacia Cuba, según una encuesta. El 59% de los encuestados aprueba la política del presidente Donald Trump con respecto a la economía, la salud y la política hacia la isla. El 59% de los cubanoamericanos encuestados por la Universidad Internacional de Florida sobre el tema de Cuba aprueba las políticas del presidente Donald Trump con respecto a la economía, la salud y la política hacia la isla. Según una encuesta publicada por esta institución de altos estudios el día viernes, una mayoría de cubanos americanos dijo que votaría para reelegir a Donald Trump el próximo mes de noviembre. Solo el 25% respondió que lo haría por un candidato del Partido Demócrata, Joe Biden. La encuesta, que se realizó de manera telefónica, tiene un rango de error de 3,1% e incluyó a 1.002 pacientes, quienes fueron entrevistados entre el 7 y el 17 de agosto pasado. De acuerdo con los estudios, aproximadamente el 66% de los cubanos en el sur de Florida apoyan el manejo del presidente Donald Trump con su política hacia Cuba, y la principal oposición proviene de los encuestados no nacidos en la isla y los demócratas registrados el 74%. Los resultados arrojaron que la mayoría de los votantes cubanoamericanos defienden las políticas hacia Cuba en el tema del mantenimiento del embargo, 54%, y la imposición de nuevas sanciones para reforzar un cambio el 68%, y la eliminación de cruceros el 54%. De las 56 páginas, la encuesta refiere que la mayoría de los encuestados apoya las políticas diseñadas para ejercer máxima presión sobre el gobierno cubano para promover un cambio de régimen. Entre tanto, los cubanoamericanos no apoyan al presidente Donald Trump con respecto a la inmigración. Según el estudio, que se realiza cada 2 años de la década de 1990, el 58% de los encuestados se opone a la suspensión, por otro lado, de los trámites de visa en la embajada estadounidense en La Habana y por otro lado, del programa de reunificación familiar. Aunque la mayoría de los cubanoamericanos encuestados está a favor de mantener el embargo, el 66% cree que no ha funcionado o no ha funcionado muy bien. La encuesta halló un cambio de mentalidad en la comunidad cubanoamericana en Miami, que sugiere un retorno a puntos de vista tradicionales de línea dura hacia las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La tercera y la segunda generación de los cubanos que están impulsando la esperanza de un mayor compromiso, mientras que más residentes establecidos insisten en una postura más dura, resta el texto. El regreso de las opiniones de línea dura pueden estar impulsadas por una lentitud en el cambio de la isla o la narrativa nacional hostil que actualmente rodea las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Cualquiera sea la razón, la demografía de la comunidad cubanoamericanos en el sur de Florida continúa cambiando, mientras muchas de sus actividades dirigidas a las relaciones entre Estados Unidos y su patria siguen en conflicto. Aunque la popularidad de las políticas de Donald Trump es elevada entre los cubanoamericanos en el sur de Florida, la encuesta mostró que la comunidad también apoya nuevas políticas de la anterior administración de Barack Obama, el cual restableció relaciones diplomáticas con Cuba e implementó políticas de apoyo al pueblo cubano. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias les hayan gustado. Nos gustaría mucho saber de qué lugar del mundo nos siguen. Por favor, escríbanos en los comentarios. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.